Buen día a todos. Me presento. Mi nombre es Joshua y el equipo está conformado por Felipe Ulloa, Juan Pablo Salcedo, Diego Salcedo y Juan Eduardo. El día de hoy hablaremos de un cuento con un tema muy controversial que hasta la fecha en la vida de los mexicanos sigue pasando: la traición. Este cuento fue escrito por Juan Rulfo en 1953 en el país de México. Les platicaré un poco de qué trata. Habla sobre un hombre llamado Tanilo que sufrió una grave enfermedad, por lo que quiere ir a curarse su enfermedad. En el transcurso del viaje, su hermano y su esposa, Natalia, tuvieron un encuentro amoroso, por lo que este último causó que Tanilo no llegara a su destino y falleciera. También hizo que el sentir del remordimiento matara y causara un vacío profundo, tanto en el hermano y en la esposa. Para continuar con este análisis de la historia, vamos a entrar en el tema de culpa y de redención. Las acciones de los personajes, marcadas por la traición, los llevan a experimentar un profundo remordimiento e introspección. Este cuento nos revela cómo la naturaleza humana puede ser compleja y contradictoria. En Talpa vemos cómo la historia de Natalia y el hermano de Tanilo intentan justificar sus actos, no para demostrar algo, sino para evitar el sentimiento de culpa que lo consume. Su búsqueda de redención refleja su conciencia de maldad de sus acciones y las consecuencias sociales que conllevan. Están atrapados en una lucha entre sus deseos y la moralidad, tratando de entender cómo aliviarse durante todo este camino. La incapacidad de controlar sus impulsos es lo que los guía el tema principal de la historia. El aprovechar esa situación de Tanilo para estar juntos, Natalia y el hermano cometen un error fatal que destruye la relación entre esposo y esposa y entre hermanos. Este evento no solo acaba con Tanilo físicamente, sino que también aniquila toda la conexión que pudieron haber tenido a lo largo de la historia. La culpa se convierte en el compañero constante de los dos. Su remordimiento es una prueba de que, a pesar de sus intentos de justificar las acciones, no pueden escapar de conocimiento interno de su maldad. Este remordimiento les impide encontrar paz y los obliga a enfrentarse a las consecuencias de sus actos, aunque intenten evitarlas a toda costa. El viaje a Talpa, que inicialmente parecía una peregrinación en busca de una cura, se transforma en una travesía de autodescubrimiento y sufrimiento. En lugar de encontrar redención, Natalia y el hermano de Tamido terminan hundiéndose más en su propia desesperación y culpa. Esta historia nos recuerda que nuestras acciones tienen consecuencias y que la búsqueda de redención a veces nos puede terminar llevando a un camino peor de lo que esperábamos. Agradezco que hayan tomado atención a este análisis de la culpa de redención de la historia. Otro de los temas más presentes es la traición, que es lo que lleva a la culpa, tema que nuestro compañero Salcedo mencionó anteriormente. Tras la infidelidad hacia Tanilo se nos muestra una percepción confusa de cómo se sentían realmente los personajes en esta situación. El personaje y su cuñada buscaban hacer el calor en el ambiente frío del cuento, lo que con un sentimiento de atracción resultó en este acto que, aparte de ser terrible, lo hicieron al lado de Tanilo. Podemos dar por hecho que la traición tiene influencia en la mayoría de las decisiones tomadas y el hecho de que la muerte de Tanilo haya tenido ese peso y esa culpa sobre ellos. De hecho, mencionando la muerte es el último tema y el más importante durante el cuento. Es la gran motivación, la que mueve los hilos, y también las que les da alivio finalmente a los seres queridos de Tanilo. Ellos querían desde el principio que él dejara de sufrir y liberarse de esa carga que Tanilo representaba con su enfermedad, siendo la solución el viaje a Talpa, en el que hubo varias manipulaciones y mentiras para que Tanilo siguiera. Desde el principio se nos planteó este tema y era inquietante que no llegara la muerte de Tanilo, y fue solo hasta unos segundos antes de que falleciera cuando se empezó a hablar, como si no padeciera ningún mal, que este personaje pudo liberarse y finalmente ser el mismo. Y así es como llegamos al final de nuestro análisis de la historia Talpa. Hemos explorado juntos los complejos temas de traición, remordimiento y fatalidad, que se entrelazan en el viaje de Tanilo, Natalia y el hermano de Tanilo. Al reflexionar sobre esta historia podemos extraer varias lecciones importantes. Primero, una de las lecciones más impactantes es cómo las decisiones personales pueden tener consecuencias devastadoras, no solo para uno mismo, sino para quienes nos rodean. La traición de Natalia y el hermano de Tanilo, aunque motivada por sus propios deseos, resultó en una pérdida irreparable y un dolor profundo. Además,
La historia nos hace considerar cómo la esperanza y la desesperación pueden llevar a las personas a tomar caminos insospechados. Danilo, aferrándose a la esperanza de una cura milagrosa, y Natalia y el hermano, aferrándose a un amor prohibido, todos terminan atrapados en una red de fatalidad que no pueden deshacer. No podemos olvidar del peso del remordimiento en la historia. Al final, Natalia y el hermano de Danilo quedan marcados por sus acciones, enfrentándose a la culpa y al vacío que dejó Danilo. Esto nos lleva a pensar en la importancia de la honestidad y la lealtad en nuestras relaciones personales. Sin duda, Talpa nos deja mucho en qué reflexionar. La historia de Rulfo nos muestra las complejidades de la naturaleza humana y nos invita a cuestionar nuestras propias acciones y sus repercusiones. Agradecemos a todos los que han acompañado en este análisis y esperamos que haya sido de una experiencia disfrutable. La literatura tiene la capacidad de revelarnos verdades profundas sobre nosotros mismos y nuestro entorno, y Talpa es un claro ejemplo de ello. Muchas gracias por su atención.